Soy Eduardo Zurro, soy médico veterinario, mi mujer se llama Ana Rodríguez, es ingeniera agrónoma. Nosotros tenemos el primer tambo de ovejas del país, que lo teníamos empezamos en Cañuelas, conjuntamente con Mercedes, y hace unos 20 años más o menos que estamos instalados en Las Flores. Nuestra empresa se llama Santa Águeda. 30 años dedicándonos a la actividad. Somos recibidos en la UBA y hemos estudiado quesería y afinación en quesería, sobre todo en España, y afinación de quesos algo en Francia y algo en Italia. Nosotros empezamos la actividad más o menos en el año 92. Ya en el 93 ya teníamos la primer quesería. Y bueno, tuvimos que empezar de cero, de todo. No había ovejas, no había ovejas lecheras, no había ordeñadoras. La primera ordeñadora la trajimos de Italia, este, porque no había, la gente ordeñaba cabras, pero a mano, y no se conocía el ordeñe mecánico. No me acuerdo más en el bolsón qué tipo de ordeñe tenía, pero me parece que no era mecánico. La primera ordenadora la hizo Meriel, que era una ordenadora de vaca. Nos cambiaron el pulsador y nosotros trajimos de Italia las pezoneras. ¿Cómo empezó esta carrera de los quesos y las ovejas y este gusto por esta actividad? Y bueno, empezó que yo soy veterinario, mi mujer es agrónoma, todavía Ana no se había recibido y estaba cursando en la Facultad de Agronomía con Ana Frey, que es una colega amiga nuestra. Estaba cursando vinos de leche. Así que un poco surgió la idea de eso. Viajamos a Europa, emprendimos el oficio, emprendimos el oficio, aprendimos la quesería, trabajamos en muchos tambos, tanto de vaca, muchos de cabra en Francia, muchos de oveja en España. Y bueno, nos fuimos un poco eh, viendo que esta era la actividad del futuro que teníamos, que era lo que queríamos hacer, que por supuesto era un cambio de vida muy grande, pero era la idea que teníamos. Como no había ovejas frisonas en ese momento, estábamos al habla con el ingeniero Sondet, que tenía una majada que había importado de Alemania, la última que había ingresado a América, porque después por la vaca loca se rompió y se hizo una frontera sanitaria toda América. Y se aisló todo lo que era genética alemana. Esa majada entró conjuntamente con una majada de ovejas Lacún. Vino al mismo vuelo, que entró a San Pablo, de un francés que trajo para San Pablo, que todavía existe esa majada. Ordenábamos al principio ovejas cara negra, porque no había ovejas. Así que empezamos a ordeñar caras negras, y de la parte de la sociedad que nos correspondía empezamos a hacer cruzas, a hacer una absorción con frisón, y bueno, con eso fuimos aumentando la cantidad de leche que teníamos, y eso nos dio la posibilidad de, bueno, todo el conocimiento que habíamos adquirido en Europa, ir aplicándolo acá en la Argentina, con algunas ventajas que eran la alimentación, los campos, la sanidad, los campos. Si bien no había ovejas, se suplía con otro tipo de cosas. Así que bueno, en principio somos el tambo más antiguo, y de todos estas pandemias anteriores que pasó Argentina, los únicos sobrevivientes, digamos. Tuve la suerte de ser el director de la Escuela de Quesería y Maridaje del Club del Vino, así que trabajé 10 años con ayuda de Ana en el Club del Vino. Hicimos casi todos los maridajes de todos los quesos que se hacían en Argentina, prácticamente todas las bodegas. Así que eso nos adquirió también, nos catapultó mucho a poder entrar en los restaurantes. Nunca hemos vendido a queserías y a público. Básicamente, antes de seguir avanzando, quería contarles que esto este, esta pandemia va a servir en mucha medida para afianzarnos, en el caso nuestro, por ejemplo, que tuvimos un inconveniente. Ya no es la primera
después de 30 años en la actividad que tenemos, el primer parate importante. Pero sí nos dimos cuenta de que salíamos de los parates mejorados. ¿Por qué? Porque básicamente en Argentina no existía lo que era la cata vertical, que fuimos los primeros que la hicimos. No había quesos de maduración. Entonces un queso se llama por maduración si tiene 3 meses tierno, si tiene, perdón, si tiene más o menos un mes de tierno, 3 meses semicurado, 6 curado, un año viejo y arriba del año añejo. Entonces inventamos o creamos para el primer hotel que lo hizo fue el Faena, una tabla de quesos de oveja con esta verticalidad, en la misma tabla el mismo queso con 5 estacionamientos diferentes. Y nos dimos cuenta que en realidad después de 3 o 4 meses de una crisis terrible, lo que teníamos en la cámara valía el doble. ¿Por qué? Porque en Argentina estábamos acostumbrados que la gente no maduraba más quesos, no conocía lo que era el desarrollo de una maduración o una afinación. Así que empezamos a trabajar sobre eso y incorporamos, muchos de los hoteles incorporaron las tablas verticales. ¿Por qué? Bueno, porque eran muy graciosas, eran muy pocos productos, la gente se quedaba con hambre, que era lo que necesitaba después el hotel para que el restaurante facture. Era como un tentempié, una entrada a la comida, una, se podía maridar con un solo vino porque era un solo tipo de queso. Y bueno, iban en el caso de quesos de oveja, de los colores muy blancos, opacos, en un queso tierno, hasta un queso pasando por los pajizos y unos marrones intensos en los quesos añejos. Bueno, les cuento un poco que por ser la frisona pura de Pedigrí, la única que había después de la muerte de John Dead, que adquirimos el banco de semen y todo lo que había de ganado, ser la única que había en toda América, porque el resto de los países la habían mestizado. Nos enteramos, empezamos a recibir gente de todas partes, así que un poco toda esa experiencia, sumada a la experiencia de toda esta gente, nuestros amigos mexicanos que también nos han visitado acá en Argentina, hemos cambiado de información. Y bueno, y muchísimos, porque acá en Argentina debe haber, no sé, 30, 40 tambos que han pasado por acá en un momento determinado. La Facultad de Agronomía hacía sus clases acá, la Facultad Veterinaria hacía sus clases acá y la UCA hacía sus clases de lechería ovina acá en casa. Así que un poco, bueno, eso nos demostró que todo esto sin otro par que se asocie, ya que el Estado no nos protege, en la mayoría de los casos nos sacan información y no nos protegen, nos tenemos que proteger nosotros. Así que bueno, hemos hecho con chefs que ahora son grandes queseros, Mauricio Culí, que es íntimo amigo nuestro, y hemos creado quesos, hemos hecho laboratorios de leche, hemos cambiado información de alimentación, de zonas. Entonces ahora surgió la idea de juntarnos todos los que de alguna forma teníamos relación, o habían tenido relación con nosotros. Hicimos una asociación de queseros latinoamericanos. ¿Por qué? Porque bueno, porque todo no es Europa, porque tenemos muchas ventajas en cuanto a Europa, que es, tenemos territorio, todos nuestros campos son prácticamente, o los franceses que nos visitan lo ven como si fuera ecológico y no lo son, porque no están acostumbrados al verde, a las praderas. El maíz es americano, no se da maíz en Europa, la alimentación en Europa es en muchos casos deficiente. Sin embargo, hay un esfuerzo cultural que hace que sean los mejores quesos del mundo los franceses. Pero eso es una cosa genética que nosotros la podemos suplir con las cosas que hacemos comunitariamente, digamos. Entonces creamos la asociación fue creada justamente para intercambiar información, para ver si podemos hacer un queso americano que sea, que sea con nuestra alimentación, que sea típico de nuestras cosas, de nuestro clima.
y salir un poco de llamar a todos los quesos ovejas manchegos o villasábalos. Claro, no nos olvidemos que el sardo es un queso de, de la isla, de la oveja sarda, de la isla de Cerdeña, que sale a la venta con 2 años de maduración. Y un sardo en Argentina es un queso de vaca que la empresa que más madura son 9 días. Entonces todo eso lo que tenemos que hacer es, ahora es en esta pandemia, juntar fuerzas, juntar conocimientos, asociarnos para divulgar todas estas cosas con el resto de la gente y tenemos la suerte de tener agua sin contaminación, Francia tiene que clorar todas las napas de agua y eso significa que es muy difícil hacer microbiología de los quesos con agua con cloro. Nosotros acá tenemos agua que son de vertiente, son espectaculares en toda América, en Uruguay ahora, en Brasil, en toda América. Entonces tenemos que aprovechar todas esas cosas que tenemos para fortalecernos, unirnos y bueno, y catapultar la actividad esta que en realidad es una cosa familiar. Nosotros hace unos 20 años que vivimos en el campo con toda nuestra familia, a varios kilómetros del pueblo, pero no creo que cambiemos esta vida por nada. Es lo que nos gusta, y desde una pequeña chacrita que yo que historia, hemos tenido contacto con el mundo entero de la quesería, de la gastronomía y eso es por el esfuerzo y sumar a otro que siempre es importante, porque es muy difícil aprender todo esto solo. En Europa es muy fácil porque hay sustitutos lácteos de ovejas, el Estado se ocupa de los controles, de la sanidad, de un montón de cosas que acá tenés que hacer todo vos sola. Entonces, una de las formas de aprender más rápido y bajar todas trabajar por error, acierto y error, justamente es eso, contactarnos, unirnos en cooperativas, en lo que sea, e intercambiar información y conocimientos. Bueno,